Bienvenidos a una historia llena de misterios y suspenso en nuestro canal. En esta ocasión, los invitamos a sumergirse en un relato inquietante que te hará dudar de lo que hay en las sombras. Una casa aparentemente tranquila y un sótano con secretos ocultos son las cosas principales en esta historia. Así que prepárense para adentrarse en un escalofriante viaje a lo desconocido, donde la curiosidad puede llevarnos a lugares inimaginables, adentrándonos en el oscuro mundo de este sótano. Naturalmente comencé a cuidar niños alrededor de los 14 años. A través de amigos y familiares obtuve trabajos para cuidar niños y ganar algo de dinero, lo que definitivamente fue mejor que tener que trabajar en un restaurante. El trabajo tuvo sus altibajos, pero en general no fue un mal trabajo en absoluto. Sin embargo, a pesar de haber disfrutado de numerosas vivencias positivas, todas quedaron opacadas por una noche. Una nueva familia en la ciudad habló con mi papá en el trabajo y resultó que necesitaban una niñera. Acepté felizmente el trabajo y un par de semanas después me encontré cuidando a su hijo de 10 años. No había nada fuera de lo común en la propia familia. Eran los ciudadanos modelo de los suburbios de Estados Unidos, con su valla blanca y sus contraventanas azules. Nada en su casa era extraño o incluso único. Su hijo Daniel era muy educado y de buenos modales. Incluso el coche que tenían era básico. No es que fueran cosas malas, pero esperaba que fuera una noche muy aburrida. Lo que no esperaba fue la sensación incómoda e inexplicable que tuve al poner un pie en esa casa. Me dieron un breve recorrido por la casa antes de dejar una nota con instrucciones y toda la información habitual que esperaba de un trabajo. Mientras intentaba descubrir qué era lo que me inquietaba tanto del lugar, noté algo en la puerta del sótano cuando pasé por ella. La puerta estaba cerrada con un candado y un cerrojo. ¿Alguna pregunta?, preguntó el padre mientras mi mente salía de la curiosidad. No, señor, todo se ve genial, le respondí. Al cabo de un rato, los padres se fueron y Daniel y yo jugamos algunos juegos antes de preparar la cena. Un par de veces me pareció oír a Daniel llamarme al estudio. En ambas ocasiones, lo encontré sentado en el sofá en lo que la mayoría reconoce como el estado zombie de la televisión. Negó haberme llamado, entonces regresé a preparar la cena. Después de la tercera vez, le dije a Daniel que no era gracioso y que debería parar. No estoy haciendo nada, solo estoy viendo televisión, me respondió. Su voz adquirió ese tono más alto de súplica, sonando desesperadamente que le creyera. Daniel, sé que es mi primera vez y que a veces quieres probar las cosas, pero estoy tratando de preparar la cena, así que si me llamas de nuevo no te haré caso, ¿de acuerdo? No dije nada, repitió el niño. Él miró la televisión con cara triste y comencé a sentirme mal. Por muchas veces que escuché mentiras, comencé a sentir que estaba diciendo la verdad. Pero entonces, ¿qué era lo que estaba escuchando? Pasado un rato pude terminar la cena, aunque no terminé sin escuchar la voz de Daniel llamándome una vez más. Lo ignoré, y cuando Daniel no lo mencionó durante la cena, pensé que era él quien estaba bromeando otra vez. Todo el tiempo que charlamos mientras comíamos, no pude evitar sentir que algo no estaba bien en esa casa. Por más que intenté no mirar, mis ojos seguían desviándose hacia el pesado candado y la cadena en la puerta del sótano. La curiosidad se apoderó de mí y mientras estábamos limpiando, no pude evitar preguntar. Entonces, Daniel, ¿cuál es el problema con la puerta del sótano? ¿Qué quieres decir?, me respondió. Sus palabras no coincidieron con su comportamiento. Era obvio que no hizo contacto visual mientras forzaba su frase. ¿Sabes a lo que me refiero? El candado en la puerta, la cadena y el cerrojo. El rostro de Daniel palideció y se quedó mirando la pared por un momento.
Está bien, no tienes que decírmelo, no fue mi intención. Papá dijo que ya nadie puede hablar de eso. Me puse a pensar si su padre estaba haciendo algo ilegal allí, o era algo extraño que nadie pudiera hacer nada al respecto. Tal vez su padre estaba negando algo que estuviera pasando. Había muchísimas preguntas pasando por mi cabeza. Traté de despejarme un poco y decidí poner una película. Ahora emocionados, nos decidimos por una película divertida que rápidamente alejó nuestras mentes de la misteriosa puerta del sótano. Bueno, eso no era del todo cierto. Quizás Daniel estaba distraído, pero eso me estaba matando de curiosidad. Mientras comíamos palomitas de maíz, no pude evitar mirar a Daniel, preguntándome qué estaba pasando por su cabecita suya. Entonces terminó la película y acompañé al niño a su cama. Ahora la casa era para mí sola hasta la medianoche, así que tenía unas buenas 3 horas y media para mí. Inmediatamente comencé a enviarle mensajes de texto a mi amiga para contarle todo sobre la extraña experiencia que estaba teniendo esa noche. Ella lo descartó y dijo que un lugar nuevo me estaba asustando. Esto me molestó muchísimo. Había estado en casas más grandes y de aspecto más espeluznante, pero nunca sentí vibraciones tan raras como esta. Entonces lo escuché nuevamente. Estefanía. Me quedé quieta al instante y escuché atentamente. Estefanía. Esta vez no había lugar a dudas. Definitivamente venía del sótano. La voz no podía haber sido del piso de arriba de Daniel. La voz sonaba como la de una niña pequeña. De hecho, de todos modos, ni siquiera estoy segura que Daniel pudiera hacer su voz así. Lentamente me levanté del sofá y me acerqué a la puerta. Tal vez como antes solo estaba escuchando cosas. Tal vez estar asustada por la casa estaba empezando a alterarme la cabeza. Esto no tenía sentido. Pero nuevamente se volvió a escuchar mi nombre. Salté hacia atrás desde la puerta. No había forma de que pudiera descartarlo como cualquier otra cosa. Se escuchó la voz de una niña proveniente del sótano. Hola, yo le respondí. No pude evitar que mi voz temblara. Ella me preguntó si era Stephanie. Le respondí que sí. Entonces ella me preguntó si la podía ayudar. Le pregunté que quién era y por qué estaba encerrada en el sótano. Mi nombre es Meredith y me tienen encerrada desde hace mucho tiempo. La policía casi los había descubierto y por eso se mudaron a esta casa. ¿Puedes sacarme? Un shock frío me invadió. ¿Estaba realmente cuidando niños de una familia que mantenía prisionera a una niña? Sentí algo de calor y frío al mismo tiempo. Todo esto tenía sentido ahora, con lo que Daniel me había dicho. Por supuesto que su padre no quería que se hablara de esa puerta. Solo necesito encontrar las llaves para poder abrir la puerta, le dije a la niña. Ella me respondió que estaban escondidos en el garaje debajo de un estante de metal, dentro de un llavero magnético. En pánico por liberar a la pobre niña, me lancé al garaje y comencé a palpar el espacio debajo del estante inferior. Y efectivamente, allí había un llavero magnético. Corriendo hacia atrás, abrí el llavero y comencé a insertar la llave en el candado. La niña me dijo que me diera prisa porque a veces regresaban temprano a casa. Esto me apresuró aún más y apenas logré meter la llave en el candado. Finalmente escuché el clic exitoso del candado. Saqué la cadena y deslicé el cerrojo hacia la derecha. Giré el pomo y abrí la puerta, solo para encontrarme con una oscuridad inmensa. Ahora, llena de adrenalina, mis manos tantearon en busca del interruptor de la luz. Finalmente encontré el interruptor y encendí la luz que iluminaba la mayor parte de las escaleras. Llamé a Meredith, pero no se encontraba ahí. A menos que lo recordara mal, sonaba como si su voz estuviera al otro lado de la puerta hace un minuto.
De hecho, era bastante extraño que no me estuviera esperando en lo alto de las escaleras. ¿No saldrías inmediatamente corriendo de un sótano en el que estuviste encerrado durante Dios sabe cuánto tiempo? «Estoy aquí abajo», gritó la niña. A juzgar por la distancia, sonaba como si estuviera llamando desde algún lugar al pie de las escaleras. De repente, mi cerebro comenzó a reconstruir todos los detalles de esta interacción, y la idea de bajar al sótano se volvió absolutamente aterradora. «Meredith, puedes subir ahora, la puerta está abierta». No pude ocultar el temor que sentía. No entendía por qué le tenía miedo a una niña, pero al igual que la casa misma, algo se sentía muy mal aquí. Me lastimé la pierna. Cuando dijiste que ibas a conseguir la llave, bajé a buscar algunas de mis cosas y me lastimé. Sus sonidos de dolor me llenaron de tristeza, pero algo me impedía dar un paso más hacia ese sótano. ¿Puedes moverte?, le pregunté. «No puedo, me duele muchísimo. ¿Puedes bajar a ayudarme?» «Está muy oscuro ahí abajo y no quiero salir lastimada también», le respondí. «¿Hay alguna forma de que puedas llegar a las escaleras?» Traté de sentarme, pero me duele mucho el hombro. Pensé que habías dicho que te lastimaste la pierna. Solo después de decirlo, me di cuenta de que había varias cosas muy mal en todo esto. Una pregunta apareció en mi cabeza en la que ni siquiera tuve tiempo de pensar hasta ahora. ¿Cómo supo dónde estaba la llave del candado? Un silencio sepulcral ocupó el espacio entre yo y donde quiera que estuviera esa niña. Fue un punto muerto y no se me ocurrió nada más que decir. Había preguntas que podía hacerle para descubrir qué estaba pasando, pero sentí que sus respuestas no iban a ser honestas. Quizás a estas alturas la verdad era demasiado aterradora para saberla. «Meredith, ¿sigues ahí?». Era una pregunta estúpida, pero era lo único que mi mente podía evocar. El silencio adicional solo me puso nerviosa, así que decidí intentar verla mejor. Saqué mi teléfono de mi bolsillo y encendí la linterna. No me sirvió de nada debido al terrible alcance, así que hice lo único que ya me había dicho a mí misma que no debía hacer. Bajé un escalón de las escaleras. Tal vez fue el ángulo de las escaleras o la iluminación, pero ese escalón dio más información de la que jamás quise saber. Pude ver mejor el escalón inferior, que era esencialmente una cornisa hacia un abismo negro. Algo parecía diferente en este paso, pero tomó un segundo registrar qué era. El escalón estaba mojado, un charco de algún líquido desconocido que se desbordaba en la oscuridad del sótano. Estaba seguro de que el padre no había mencionado ninguna inundación, por lo que sería demasiado aleatorio para eso. Así que me quedé allí, observando con helada curiosidad cómo el charco de repente se ondulaba. Ahí me di cuenta de la abominable verdad. No era agua, era un charco de saliva, y algo babeaba desde la oscuridad. Una risa aterradora emanó del horrible vacío más allá del escalón, y me consolidó aún más en mi lugar. Fue una risa húmeda y absolutamente maligna. ¿Te gustaron mis voces? He estado practicando, esa cosa dijo desde la oscuridad. Ahora hablaba con la voz de Daniel y me decía: «Es una lástima que me descubrieras, casi te atrapo». Ante esto, el rostro más espantoso que te pudieras imaginar apareció entre las sombras, junto con sus mandíbulas sobrenaturales y su pequeña fuente de saliva. Mis facultades finalmente se recuperaron y me lancé dentro de la casa y cerré la puerta del sótano. En cuestión de segundos, cerré la puerta y la encadené. Justo cuando sentí que estaba a salvo, la puerta se estremeció cuando un terrible golpe la sacudió. Grité y corrí hacia las escaleras para agarrar a Daniel. Prácticamente arrastré al pobre niño hasta la puerta y llamé a la policía.
No fue hasta que apareció el operador que me di cuenta de que estaba a punto de informar que había un monstruo en la casa. Pensando rápidamente, les dije que había oído a un ladrón en la casa. No pasó mucho tiempo antes de que la policía y los padres de Daniel llegaran a casa. No se encontró nada, ni siquiera en el sótano, pero en ese momento ni siquiera me importó. Solo quería salir de esa casa y alejarme de ese sótano. Los padres de Daniel siguieron mirándome raro todo el tiempo, probablemente porque sabían que yo tenía la llave del sótano. Se lo puse en las manos antes de abrazar a Daniel y subir a mi auto para conducir a casa. Ese pobre niño tiene que vivir en esa casa con esa cosa, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Pero mientras esté viva, nunca jamás pondré un pie en esa casa otra vez. Y en cuanto a los sótanos, ya no puedo entrar en ellos. Simplemente no puedo.